Bien, buenas noches, mi nombre es Eduardo Vega y en esta oportunidad estamos con la doctora especialista en oftalmología, la doctora Sonia Roncal Fernández y la optómetra colega Mary Ramírez. En esta oportunidad vamos a hablar respecto a lo que es agudeza visual y para ello, bueno, estamos aquí con una especialista para que nos aclare algunas dudas. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Doctora, nosotros sabemos de que entendemos y como estudiantes de optometría sabemos que la agudeza visual es la capacidad, ¿no?, que tiene el paciente para poder observar objetos lejanos, cercanos, ¿no? Cuéntenos, doctora, ¿qué conceptos más nos podría comentar usted respecto al tema? Bueno, como bien usted mencionó, la agudeza visual es esa capacidad para distinguir objetos, ¿no?, a una determinada distancia. Por ejemplo, en el caso de la evaluación de la agudeza visual, sabemos que la vamos a evaluar a través de la tabla de Snellen, ¿no?, que es una tabla que contiene octotipos que tienen una distancia de 1.75 milímetros entre ellos, una de separación, y por lo tanto lo que nosotros o que el paciente debe distinguir son los bordes nítidos, ¿no?, y obviamente pues se va a colocar a una distancia de 20 pies o aproximadamente 6 metros, ¿no? La agudeza visual también tenemos que evaluarla de acuerdo a la edad del paciente. Si es un paciente, por ejemplo, ¿no?, un paciente de 4 meses tiene una agudeza visual de 20-200. Si es un niño de 4 años, puede tener una agudeza visual de 20-40, ¿no? Pero teniendo en cuenta siempre que esta maduración o ese desarrollo de la agudeza visual no en todos los niños llega a ese 20-40 hacia los 4 años, ¿no? Puede llegar incluso el tan ansiado 20-20 a alrededor de los 7 años, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no?, que puede llegar o al 20-40 o al 20-20 alrededor de los 7 años. Tener en cuenta también que hay varios tipos de agudeza visual, ¿no es cierto? La agudeza visual sin corrección, que es la agudeza que se hace al paciente cuando llega a la consulta para poder determinar si es que tiene algún problema visual, ¿no es cierto?, si tiene alguna metropía. Doctora, disculpe, durante el lapso, o le escuché decir las edades de los niños, 4 y 7 años respectivamente, ¿se refiere a que existe un proceso de metropización de repente para poder nosotros evaluar a un 100% del paciente con agudeza visual? Claro, lo que pasa es que, como todos sabemos, pues los ojos van madurando conforme nosotros vamos creciendo y vamos desarrollando, ¿no es cierto? Los ojos van creciendo junto con nosotros. Entonces, de igual manera, la agudeza visual también va aclarándose, va madurando conforme nosotros vamos creciendo. Entonces, por eso que a un paciente de 4 años, nosotros lo que debemos esperar es de que el paciente llegue a un 20-40, ¿no es cierto? Ahora, como le digo, no siempre los pacientes a esa edad van a llegar a ese 20-40, de pronto alrededor de los 7 años ya pueden llegar al 20-40 o al 20-20, que es lo que ya se debe llegar a esa edad para evaluar la agudeza visual, ¿no? ¿Y qué significa el 20-20, Eduardo? Bueno, 20-20 significa que una persona tiene la capacidad de poder observar objetos lejanos a 6 metros de distancia, ¿no? 20 que representa 20 pies, ¿no? Y el otro 20 que significa que una persona puede, que una persona sin ametropía puede lograr alcanzar a ver objetos a una distancia de un paciente que no presenta metropías, ¿no? En el caso de un paciente que presenta metropías, obviamente esta distancia va a ser más corta, ¿no? Es por eso de que se sobreentiende que el 20-20 significa que una persona está en su máxima capacidad de agudeza visual para poder enfocar los objetos. ¿Y un 20-60, por ejemplo, Mary, qué significaría? Bueno, 20-60, dependiendo del paciente, hay pacientes que 20-60 es cuando tienen falta de agudeza visual, ya representan una ametropía, que puede ser una miopía, una hipermetropía o un astigmatismo, y pues tenemos que ayudarles con las correcciones de la toma de la agudeza visual. Claro. Doctora, ¿cada qué tiempo el paciente debe acudir al oftalmólogo? La evaluación oftalmológica
Por ejemplo, en un niño que va a iniciar a usar correctores, lo ideal es reevaluarlo a los 6 meses, ¿no? Pero si es una persona que ya viene utilizando correctores, entonces la evaluación, si es que no tiene ninguna otra patología de fondo, tiene que ser anual, ¿no? Por lo menos una vez al año. Y el mejor regalo que podemos hacerle de pronto a algún familiar o algún amigo que ya pasa los 40 años es una evaluación oftalmológica, porque a partir de esa edad es que ya se pueden apreciar otras deficiencias visuales, como es el caso de la presbicia, que sabemos que no es una enfermedad, sino que es parte del desarrollo visual, o ya en todo caso parte de la involución en cuanto a la visión. Un efecto fisiológico, ¿no? Así es, justamente se produce ya esta atrofia en el cristalino, ¿no es cierto? Ya no puede expandirse como debiera para ver de cerca, ¿no? Entonces es por eso que conforme van pasando los años, cada vez va a ir viendo menos, ¿no? Tengo entendido, doctora, que la presbicia es el producto de la falta de flexibilidad de los músculos, ¿no? No los músculos, del cristalino. El cristalino, ¿no? Entonces es por ello de que ya con el tiempo el cristalino necesita, ¿no?, un poder dióptico para poder enfocar, acomodarse. Acomodarse, ¿no? Así es. Respecto, disculpa que te corté. Respecto a eso del cristalino, cuando me enseñó la presbicia, he leído también que es debido a, quiero que me lo aclare, debido a una vitamina del cristalino que se va perdiendo con el tiempo, el lapso del tiempo de la persona. Sí, bueno, lo que pasa es que el cuerpo deja ya de producir algunas enzimas, ¿no? Y entonces comienzan a empaquetarse, comienzan a pegarse cada vez más dentro del cristalino, y entonces esto es lo que produce que cada vez haya menos elasticidad. Entonces cada vez el cristalino va a estar más rígido, más rígido, más rígido, y es por eso que al no poder distenderse para ver de cerca, cada vez va a ir disminuyendo la agudeza visual. Y como sabemos, entre los 40 y los 45 años se produce este tipo de trastorno y va aumentando hasta los 60 años, que es la edad en la que se detiene el proceso, ¿no? Doctora, ¿cuáles son las afecciones más comunes que se presentan? Bueno, sabemos que en el momento en el que nosotros estamos viviendo por el uso excesivo de los equipos electrónicos, ¿no?, lo que más se está presentando actualmente es la miopía, ¿no? Es la miopía, porque los equipos electrónicos lamentablemente miopizan, y como pues ahora son parte de nuestro quehacer, son parte de nuestro día a día, entonces el celular, la laptop, la computadora y bueno, el televisor también contribuyen a que esos niños que tienen factores de riesgo, ¿no?, no necesariamente han nacido con esa metropía, con ese defecto visual, sino que de repente el papá, la mamá, el abuelo, ¿no?, han tenido este tipo de trastorno, y al estar sobreexpuestos a estos medios, entonces sí pueden hacer una miopía. También hay que tener en cuenta la dieta del paciente, ¿no? Hay que tener en cuenta la dieta del paciente, que es un paciente que de repente no tiene una buena alimentación, un paciente con una anemia crónica, que va a llegar a producir trastornos también en la agudeza visual, ¿no? Y pacientes alérgicos, por ejemplo, que son frotadores crónicos, que tienden a ser ya no una miopía, sino un astigmatismo. ¿Por qué? Porque al frotarse la córnea produce una irregularidad en la superficie corneal y por lo tanto puede llegar a producir este trastorno, ¿no? Pero lo que más comúnmente se ve, pues, y justamente por lo que más viene el paciente a la consulta, son los miopes. Tengo entendido, doctora, que estas ametropías se encuentran clasificadas, ¿no? Porque hay pacientes que inclusive surgen estas ametropías de repente por alguna zona, de algún lugar. Puede ser de repente el ambiente, ¿no? El ambiente laboral también puede conllevar a algún tipo de estas ametropías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la miopía, ¿no?, de repente puede ser hereditario, puede ser de repente una miopía axial, que es por ¿no?, la longitud de la distancia, ¿no?, de las estructuras oculares, ¿no? Entonces, eso es importante. Doctora, ¿cómo se identifican estas ametropías? Bueno, paciente que nos manifiesta que no puede ver bien de lejos. O puede comenzar a presentar cefaleas frontal o nuca o en las sienes. Así es.
son los signos de astenopia, ¿no? Cansancio visual, cefalea, disminución de la agudeza visual, prurito, lagrimeo, ¿no es cierto? Entonces, si un paciente nos indica que no ve de lejos, lo primero que nosotros debemos pensar o sospechar es que es un paciente miope, ¿no es cierto? Y que otra metropía también nos puede presentar una disminución de la agudeza visual de lejos. Perdón. ¿Qué otra metropía nos puede presentar el paciente una disminución de la agudeza visual de lejos? La hipermetropía, ¿no? La hipermetropía, que es lo contrario, ¿no? Lo contrario de la miopía, que es una metropía que el paciente presenta dificultad para leer, para observar objetos cercanos, ¿no? Doctora, ¿qué pacientes son los que están más sujetos a correr ese riesgo de la metropía, de dificultades visuales? Yo le digo, la sobreexposición a los equipos electrónicos, ¿no? De repente un paciente que no está muy expuesto a la luz, ¿no? Que también por deficiencia de alguna vitamina, como la vitamina A por ejemplo, ¿no? Va a producir también un trastorno visual, ¿no? De igual manera, como ya mencionó usted, pacientes que tienen herencia por parte de los padres, como ya le dije, pacientes que no tienen una buena dieta,